La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa en línea. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Ruth León, un placer estar esta mañana con ustedes iniciando la programación de Radio Mujer y hoy con un tema que creo que no habíamos tratado aquí en este programa, pero es sumamente importante conocer acerca de los biotipos y la composición corporal, es decir, cómo estamos compuestos. En muchas ocasiones el centrarnos únicamente en los números del peso, pues es algo muy subjetivo. No podemos decir que con esos kilos en exceso tengas sobrepeso si es que antes no se midió bien todos los demás componentes. O qué tan cierto es eso de que tengo el huesito ancho, de que soy de complexión grande. Entonces, bueno, todos esos mitos los vamos a aclarar el día de hoy con este tema de los biotipos y la composición corporal, y para ello nos acompaña nuestra colega licenciada en nutrición Belén Navarro, quien también es fiel radioescucha y me da mucho gusto tenerla aquí. Ya por fin se me hizo conocerla, sí, únicamente era nuestra fiel radioescucha, pero pues también es una colega muy comprometida con este espacio, así que pues bienvenida Belén Navarro. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias Ruth, agradezco la invitación y pues yo bien emocionada de estar aquí porque como bien lo dices, pues soy fiel radioescucha y ahora estoy como invitada, entonces para mí es una emoción muy grande estar aquí y además con este tema que también se me hace muy importante porque como bien lo decías, muchas veces vamos a consulta o nos subimos a una báscula, nos pesamos, arroja cierto número y decimos, ay, pues estoy pasada de peso o estoy pasado de peso o me falta peso, pero en realidad el peso es un número muy relativo, no nos dice mucho de nuestro estado de salud, más bien deberíamos de preocuparnos por conocer qué tanto ese peso es músculo, es grasa, es hueso y es agua. Ese es el dato importante que tendríamos que preguntar cuando vamos, por ejemplo, a una consulta con un nutriólogo. Así es, la báscula, como dices, te arroja un número, pero no necesariamente te va a orientar acerca de tu estado de nutrición en general, ¿no? Si vas sobre todo al supermercado y te pesas ahí, bueno, pues nada más a lo mejor dices, ok, pues peso 80 ahí, está bien, está mal. Exacto. A lo mejor esa persona hace mucho deporte y entonces son kilos de masa muscular. Exacto. ¿No? Por ejemplo, aquí cabe mencionar una persona que tiene una buena masa muscular, o hablando ya de un deporte, por ejemplo, los fisicoculturistas. Ellos claro que se manejan por categorías de peso, pero podríamos hablar de una persona, un hombre que pese 100 kilos. Y si yo te digo, mira, te voy a presentar a tal persona, pesa 100 kilos, tú te lo vas a imaginar seguramente una persona obesa. Y ya cuando lo veas, vas a ver que en realidad esa persona de obesa no tiene nada. Así es. Que tú te imaginaste obesidad por el número que pesa 100 kilos, pero esa persona tiene ese peso por la gran cantidad de músculo que tiene. Es decir, su cuerpo, la mayoría del peso arrojado es mayormente músculo y muy poca grasa. Entonces y bien distribuido, ¿no? Exactamente. También en las extremidades, a lo mejor unos brazos más fuertes, un volumen de pierna. Sí. ¿No? Sí, un equilibrio, de hecho ese deporte es de manejar un equilibrio total, ¿no? Es un deporte pues que estético y la verdad mis respetos para quien practique ese deporte porque es todo un estilo de vida y es muy difícil llegar a esos niveles de competición. Sí, ¿no? Y vemos atletas precisamente en Olimpiadas que tienen que hacer estos levantamientos de pesas, halterofilia, todas estas disciplinas, donde precisamente si tú compararías a alguien de 100 kilos con obesidad versus a un atleta de 100 kilos, como dices, físicamente se van a ver muy diferentes. Muy diferentes, sin embargo el número va a ser el mismo, 100 kilos, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra pues la importancia de conocer la composición corporal. Y la composición corporal no es otra cosa más que eso, conocer nuestros componentes corporales, cuánta agua, cuánto músculo, cuánta grasa, cuánto hueso tenemos. Esos serían los cuatro principales componentes, Belén. Principales. A ver, vamos mencionándolos nuevamente. Entonces Sí, va de nuevo, mira. Los 4 componentes serían el músculo, la grasa, el agua y el hueso o la masa ósea, pues son 4 componentes. De eso estamos hechos básicamente. De eso estamos hechos. Y cuando nos subimos a la báscula,
nos pesamos completitos, ¿no? Claro. Todos esos componentes. Y yo también les digo a los pacientes en consulta, es que ese número, el número que arroje la báscula es tu cabello, tus pestañas, tu piel, es todo. Y ellos piensan que cuando les digo, pesas, por ejemplo, 60 kilos, ay, no, ¿cómo? 60 kilos de peso, piensan que es 60 kilos de pura grasa. Exacto. Y no es así. Entonces, por eso es importante aclarar eso, ¿no? Porque este tema es muy confuso de la composición corporal. Muchas personas, aunque tienen tiempo yendo con el nutriólogo, no les queda claro que pues de las partes en las que estamos compuestos y que es importante pues no enfocarse solo en el número que arroje la báscula, porque en realidad no te dice, pues para mí no te dice nada. Sí, no, o sea, hasta que te hagan una evaluación completa. Ya entonces compararás y hoy nos estarás diciendo, bueno, qué importante, exactamente, ¿no? Y cuáles son los porcentajes más o menos adecuados que se deben de manejar, empezando por el agua, que sería el mayor componente. Sí, ¿no? sí, de hecho, pero antes quisiera pues sí hablar un poquito de que es muy importante conocer la composición corporal porque nuestra salud y nuestro metabolismo está muy asociado a si alguno de estos componentes está en valores fuera de los normales, nuestra salud se va a ver afectada, nuestro metabolismo también. Pongamos el ejemplo de cuando se tiene un exceso de grasa corporal, esa persona tiene un riesgo a tener problemas con el metabolismo de los carbohidratos, porque la grasa va a tener como resistencia, ¿no? Va a ofrecer resistencia a que la insulina haga su trabajo. Entonces ahí ya hay un problema de salud. Entonces ese componente llamado grasa tendríamos que disminuirlo en ese paciente para quitarle ese riesgo. ¿Sí? Entonces sí es importante conocer cómo están los valores de nuestros componentes y si están en valores adecuados. Así es. Y también una forma de medirlos, hay varias maneras de medir estos componentes, ¿no? Unas formas sí muy poco accesibles para la mayoría porque son costosas, pero son muy objetivas, pero sí tienen ese inconveniente, ¿no? Que son costosas y que generalmente los nutriólogos también no todos contamos con esos equipos que son muy costosos. Son unas inversiones que muy fuertes, que solo hacen a lo mejor algunos instituciones. Algunas instituciones sí tienen ese equipo para poderte medir o estimar los componentes corporales de forma pues, más objetiva. Y yo voy a enfocarme más a lo más práctico, pero un poquito para platicar de estos aparatos. Hay un aparato, de hecho, en una universidad de aquí, que tienen un aparato en donde te mide los componentes corporales y por segmentos. Te dice, de la parte superior de tu cuerpo, del lado derecho tienes tanta agua, tanto músculo, tanto... O sea, esto es súper padre ese equipo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una institución pues de renombre y pues tiene la carrera de hecho de nutrición y ciencias de los alimentos. Entonces allí es un buen método pues para utilizar, pero más sí directo, más ¿no? directo, sí, más directo. Sin embargo, acá en consulta nosotros los nutriólogos hacemos más bien una evaluación de esos componentes de una forma indirecta. Con métodos más prácticos. Por ejemplo, ocupamos un plicómetro, una cinta o un antropómetro. Estos instrumentos para realizar mediciones como circunferencias, tomar pliegues cutáneos, que los pliegues cutáneos son como los pellizquitos que nos hacen cuando vamos a una evaluación nutricional. Es para medirnos la cantidad de grasa que tenemos en ciertas zonas de nuestro cuerpo, el espesor de grasa que hay ahí. Claro. Y ya nosotros lo comparamos con ciertos estándares, sí, ¿no? exactamente, con ciertos estándares, se hacen ciertos cálculos matemáticos, ecuaciones y demás, y se comparan con ciertos estándares que nos podrán decir si están en valores adecuados o no. Entonces, pues bueno, hay diferentes formas de medirlos. Ya dijimos, lo ideal serían estos aparatos. ¿Cuál es el nombre de estos aparatos? Bueno, pues mira, el nombre como tal no me lo sé porque de hecho el nombre es de una marca, porque tiene el nombre de una marca, porque es el único ahorita que hay, pero es como la técnica, pues, la técnica es una técnica de bioimpedancia, por segmentos.
Claro. Pero sí, el nombre es un nombre Sí, comercial. es un nombre No me lo sé. comercial. Y bueno, Sí. a través de esta bioimpedancia, sí hay básculas que en el consultorio nos miden la bioimpedancia, pero son un poquito más sencillas y menos certeras. Y sí, son inexactas, va a variar, Ujú. pero sí te ofrece como una orientación para conocer los componentes corporales. Ok. De hecho, en consulta nutricional generalmente ocupamos esto, ¿no? La cinta, el plicómetro, te decía, y el antropómetro para medir las distancias de los huesos. Perfecto, pues ahorita regresando a la pausa, Belén, que ya nos tenemos que Claro. ir, seguimos platicando acerca de cómo medir la composición corporal y también pues cuáles son esos porcentajes que debemos de tener de cada componente en nuestro cuerpo. Quédense con nosotros, está muy interesante el tema. Regresando, pues seguimos platicando acerca de esto, no te vayas. Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Continuamos, estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040 de AM. Recuerda que también a través de la página www.radiomujer.com.mx, donde dice Radio Mujer en vivo, ahí le puedes dar clic y puedes estar escuchando el día de hoy. Y bueno, pues también en la sección de videos todos los programas que a lo mejor no pudiste escuchar, no pudiste sintonizar a través del canal de YouTube de Radio Mujer Guadalajara. También lo puedes poner a Radio Mujer en línea y bueno, pues te van a aparecer ahí todas nuestras grabaciones. Gracias por compartir, por llevar esta información cada vez a más personas y por cada vez ser más conscientes de la importancia que tiene cuidar la alimentación y cuidar la nutrición. Hoy nos acompaña la licenciada en nutrición, que también es especialista en nutrición en el deporte, Belén Navarro. Estamos hablando de los biotipos y la composición corporal. Y antes de la pausa decíamos que bueno, son 4 componentes los que se deben de medir principalmente de lo que estamos compuestos, tanto nuestra cantidad de agua, músculo, grasa y hueso, ¿no? Sí. Que hay métodos tanto directos como indirectos, que los directos, a pesar de que hay básculas que a veces en consulta tenemos que a través de esta técnica llamada bioimpedancia nos estiman la cantidad de grasa, de músculo, bueno, no son tan certeras. O hay niveles, podemos así decirlo, de estas básculas, ¿no? No es lo mismo una que tenemos desde 10,000 pesos hasta 100,000 pesos, ¿no? Equipos que van a ser cada vez más exactos. Sí. Entonces, en un consultorio, con lo que nosotros contamos es, aparte de tener esta báscula, métodos indirectos. Entonces, ¿cómo vamos a estimarlo, Belén? Bueno, para dar un poquito más a que la persona que nos escucha entienda de esta báscula de impedancia bioeléctrica, que es común en los consultorios, tiene como unos sensores de metal, donde el paciente va a colocar sus pies descalzos y también hay unos sensores que se colocan en las manos. Y por esos sensores metálicos va a atravesar como una pequeña corriente eléctrica que nosotros no sentimos, ¿verdad? Es imperceptible para el paciente. Y en unos segundos esa báscula va a llevar pues su programa que tiene interno, va a arrojar los datos y te va a poner el porcentaje de músculo, de grasa, de agua y de hueso que tiene esa persona. Hay algunas básculas que también ya te manejan el dato de la grasa visceral, que es la grasa que se encuentra alrededor de los órganos. Entonces esas básculas es como de los más común que hay en consultorio y es como la manera también más habitual de evaluar a un paciente en sus componentes corporales. La otra, decíamos, es con los pliegues cutáneos. Y vamos también a entender pues cuáles son como los valores o los porcentajes adecuados que tendríamos que tener para estar saludables. Por ejemplo, la masa ósea va a representar más o menos un 12% del total de nuestro peso.
El agua corporal va a variar dependiendo de nuestro género y también de la cantidad de músculo que tengamos. Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos de un 45 a 60% de agua corporal. Y los hombres tienen hasta un 65, o sea, ellos tienen más agua, porque ellos tienen más músculo. Nosotros tendemos a tener más grasa, entonces por eso nuestra agua corporal es menor. Perfecto, entonces un 45 dijimos, a 60% en mujeres y en hombres puede ser hasta un 65%. Sí. La grasa también va a ser diferente para hombres y mujeres, ya lo decía. En las mujeres te voy a manejar como valores aproximados porque también la grasa es dependiendo la edad. A mayor edad la persona tiene permitido tener más grasa y bajar de músculo. Es como que algo muy normal, ¿no? Es de hecho una etapa del envejecimiento, ¿no? Entonces perdemos músculo y ganamos más grasa. Pero bueno, en términos generales, la grasa para mujeres tendría que ser de un 20 a un 25% más o menos, y en los hombres puede ir de un 12 a un 18% o más o menos, te digo, va a variar y también va a depender de si la persona tiene a lo mejor es deportista, pues también en esa población los porcentajes de grasa corporal son muy diferentes porque para cada deporte hay que manejar un cierto porcentaje de grasa corporal. Ahí es donde la nutrición ya específicamente enfocada al deporte entra. Pues se hace la evaluación, ¿no? Hay ciertos deportes que a lo mejor requieren que la cantidad de grasa sea mínima, mientras que otros pues te permiten una cantidad más mayor. grande. Por ejemplo, los gimnastas, ¿verdad? Que tienen una cantidad de grasa muy pequeña, un porcentaje muy bajo, y en cambio en halterofilia, que son los que levantan las barras, las pesas, que nosotros México, por cierto, somos muy buenos en ese deporte, en halterofilia, tienen ellos una cantidad de grasa mayor. Entonces, aunque los dos son deportes ya a nivel de olimpiadas, pues estos dos deportes manejan grasas bien diferentes y ambos son atletas de alto rendimiento. Fíjate que el otro día veía unas fotos de cómo los cuerpos, dependiendo del deporte, eran tan diferentes, ¿no? El cuerpo de un futbolista, de una gimnasta, de un ciclista, de maratonista, de un nadador, de las que corren distancias largas, de las de maratón, de las carreras cortas, y cómo varía esa composición corporal. Sí, y la estructura, el tipo de cuerpo que se tiene. Lo que vas desarrollando el músculo, el músculo, ¿no? sí. Por ejemplo, la espalda más ancha en los nadadores, ¿no? La curvatura en las gimnastas. En fin, es la maravilla de trabajar con el ejercicio. Y es la adaptación también del cuerpo. El cuerpo se va adaptando, ¿no?, a los estímulos que reciba. En este caso, los entrenamientos pues enfocados para desarrollar ciertas características que requiere ese deporte. Entonces el cuerpo va como que agarrando esa forma que se necesita, ¿no? Claro, hasta los límites que la genética también de ese deportista le permita, porque va a haber un límite, claro está. Qué interesante, cómo es moldeable el cuerpo, ¿no? Entonces eso de que no puedo, no bajo ni un gramo, pues depende también de la actividad física muchas veces que realices, ¿no? Así es, y de otros factores, pero ahorita que mencionaba todos estos de cómo se mide los componentes del cuerpo, a lo mejor las personas que nos escuchan en casa van a pensar que pues para ellos va a ser muy difícil quizá ir a una consulta con un nutriólogo o quizá ir a que les midan la composición corporal con un equipo sofisticado, pero hay una manera muy sencilla también de nosotros darnos una idea de cómo estamos, cómo está nuestra salud, sobre todo dirigida al tema de la grasa corporal, y no ocupamos más que una cinta métrica para tomarnos la circunferencia de cintura. Entonces, con una cinta métrica vamos a colocarla a la altura de el punto medio entre la última costilla y el huesito de la cadera, que se llama cresta ilíaca, que es el huesito, dicen los pacientes, el huesito de la risa. En esa altura, entre esos dos puntos, vas a ubicar un punto medio y ahí vas a colocar la cinta, tratando que la cinta quede lo más derecho posible, así como paralela al piso. Debe ser sin ropa, con el abdomen relajado, porque a veces también que te miden la cintura, ¿no?, y lo estás sumiendo, ¿no? Abdomen relajado. Tampoco expandirlo demasiado. Lo normal, ¿no? Así como algo muy natural, Y tomar la medida. Hay una relación muy importante de esa circunferencia de cintura con la cantidad de grasa visceral o la grasa que está rodeando los órganos a esa altura, en el área pues abdominal. Hay dos tipos de grasa, ¿no?, que es la grasa periférica, la grasa que se encuentra alrededor de todo nuestro cuerpo, que está debajo del tejido subcutáneo.
pero la grasa visceral es la que, como decía, va a estar como alrededor de los órganos. Sí, tiene más una en función. el abdomen, ¿no? Sí, sobre todo en el abdomen. Y tiene una función, ¿no? O sea, no es que sea malo, porque en realidad tiene una función de proteger esos órganos. Claro. De algún golpe, algo lo protege, pero debe estar en cierta cantidad. Ya si se excede, ya nos va a provocar un riesgo a la salud. Entonces, si yo me mido la cintura y soy mujer y observo que esa cintura mide más de 80 centímetros, ya me puse en un riesgo a presentar ciertas enfermedades, por lo general crónico-degenerativas, que son pues diabetes, presión alta, problemas con triglicéridos, con colesterol, hígado graso, como tú decías, problemas con el metabolismo de carbohidratos, una resistencia a la insulina puedes presentar, o como tal una diabetes. Entonces, al medirlo debe de estar menos de 80 centímetros. Así es, Okay. en mujeres. Y en varones es un dato diferente, en varones debe andar en menos de 90. Okay. La medida se toma igual, tanto en hombres como en mujeres. Decíamos, es ese punto medio entre la última costilla y el huesito de la cadera, donde nos suele dar risa, que se le llama cresta ilíaca. Ahí se coloca la cinta. Sí, porque eso de fijarnos en el ombligo a veces no es una muy buena referencia, no, sería porque a veces los pacientes que tienen sobre todo una obesidad ya muy marcada, el ombliguito lo tienden a tener como hacia abajo. Así es. Entonces no sería una toma correcta de la circunferencia de cintura. Okay. De ahí la importancia que, bueno, pues estén también revisando estas medidas. Muchas ocasiones las personas son muy delgaditas de las extremidades, pero ese abdomen prominente y esos kilos que a lo mejor no son demasiados en la báscula, pero sí un abdomen prominente, pues es un riesgo a la salud, ¿no? Sí, ¿vale? sobre todo de riesgo pues cardiovascular y también todos los que ya dijimos, crónico-degenerativos, sí. Qué interesante. Entonces, a ver, dijimos nuevamente los componentes. El hueso era aproximadamente un 10 12% a un 12% más o menos de nuestro peso. El agua va a variar para mujeres 45 un 60%, en hombres hasta un 65%. La grasa decíamos pues que para mujeres de un 20 a un 25, en varones más o menos un 10-18%. Y el músculo, faltaría hablar del músculo. El músculo es como que ya lo residual. Lo que queda, se va a estimar dependiendo como sobra. Lo que sobra. Lo que sobra es el músculo. Pues, ¿qué te parece si regresando a la pausa nos adentramos más en el tema del músculo? Porque creo que es sumamente importante conocer por qué es bueno tener masa muscular, preservarla. Claro. Y por qué este tipo de dietas donde a veces bajas peso, no te fijas, te deshidratas. Y perdiste músculo. Y bueno, sumamente importante la función de la masa muscular de nuestro cuerpo. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Recuerden, estamos hablando el día de hoy de los biotipos y la composición corporal. Quédate aquí con nosotros y volvemos. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Regresamos a tu programa en línea el día de hoy con un tema muy interesante acerca de los biotipos, la composición corporal, el por qué no es tan recomendable centrarnos en los números del peso, sino analizar qué hay ese peso, de qué lo compone, de qué estamos hechos, ahora sí, por así decirlo. Tanto el hueso, el músculo, el agua, la grasa que tenemos, es importante saber nuestros componentes. Si nos quedamos en el último, no por eso el menos importante, yo creo que tiene una función al contrario. Muy importante. Importante en nuestro organismo, el músculo, Belén. Sí, pues te decía que el músculo no hay como un dato pues así de manejar tantos kilos de músculo, sino que es como lo residual, lo que sobra de ya después haber evaluado o medido, estimado, mejor dicho, los otros componentes, es como lo que nos queda. Pero hay como digamos un promedio de que por cada kilo de hueso que tengamos, hay que tener 5 kilos de masa muscular. Sí, entonces el músculo tiene varias funciones, entre ellas pues la de permitirnos la movilidad, ¿no? Hay que tener una buena masa muscular porque
el hueso se hace como más fuerte si los músculos que tenemos alrededor de él pues son fuertes. Entonces una caída, por ejemplo, en una persona que tiene una baja cantidad de masa muscular y de hueso, pues se va a traducir en una fractura, por ejemplo, ¿no? O en una lesión más fuerte. Entonces es importante tener una buena masa muscular. Estaba aquí más o menos calculando, ¿sí? Si fuera un 12% para alguien que pesa 70 kilos, serían, por ejemplo, 8 kilos de hueso, ¿no? Por así decirlo. Entonces lo multiplicamos por 5. En teoría debería de tener por lo menos 42 kilos de músculo. Ok, entonces así más o menos hacemos para darnos el una cálculo, idea. Sí, ¿no? así es. Perfecto, entonces, pero lo que sobra, entonces esa masa muscular es importante preservarla, porque en aquellos planes de alimentación donde si bajas muy rápido, 5 kilos, en distancias muy cortas de tiempo, ¿qué es lo que sucede? Que se puede llegar a perder ese músculo y es difícil recuperarlo. Es difícil, ¿no?, recuperarlo, y en ese tipo de pérdidas de peso aceleradas, generalmente es eso, la pérdida de peso acelerada se debe a agua y a músculo, y muy pocas veces o casi nunca a la pérdida de grasa, que es lo que queremos bajar. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para perder realmente kilos de grasa? Mira, por ejemplo, en una semana, 7 días, tú puedes perder 1 libra de grasa corporal. O sea, casi medio kilo de grasa corporal. Entonces ya dependiendo pues va a depender de varios factores, también de tu sistema de entrenamiento y del plan de alimentación que se te indique, pero ese es como el promedio de la velocidad de la pérdida de grasa. Entonces no precipitarnos, no querer, y a veces dicen, uy, medio kilo, qué poquito. O sea, yo te invito a que al día traigas, no sé, una botellita de agua, ¿no? Y dices, pues ya esa pesa, o medio kilo de frijol, ¿no? Una bolsa de medio kilo de frijol que traigas contigo cargando todo el día. O sea, ya eso, ya te deshiciste al menos de ese medio kilo. Y es de grasa, pues, no solamente es el peso, sino que es un componente que en el exceso, decíamos, nos iba a traer problemas a la salud. Entonces, te libraste de ese peso, pero también de ese riesgo de presentar ciertas enfermedades crónico-degenerativas. Así es. Belén, tú hablas pues también de otra cosa importante que va de la mano con la composición corporal, y son los biotipos. Entonces, ¿a qué nos referimos con los biotipos? Sí, claro. Mira, a mí también me pasó en un tiempo, ya en alguna etapa de mi vida, de preguntarme por qué mi cuerpo era tan diferente al de cierta amiga, cierta conocida, ¿no? ¿Por qué hay personas que tienen la tendencia a engordar al más mínimo descuido en su plan de alimentación, al dejar de entrenar? ¿Y por qué algunas otras pueden comer lo que quieran igual y no hacer ejercicio y están delgadas, ¿no? Y para explicar esto, o la respuesta más bien, es el biotipo. Y el biotipo es el tipo de cuerpo, dicho en términos así más prácticos. El biotipo no es más que tu tipo de cuerpo. Y hay diferentes biotipos o tipos de cuerpo. Clasificar, ¿no? Más o menos dentro de las características muy generales de la mayoría. De hecho, la clasificación es en 3 grupos, se hizo en 3 grupos. Allá por la década de los 40, una persona, William Sheldon, es el que hizo esta clasificación en base a la constitución ósea, a la masa muscular y a la capacidad para almacenar grasa. Y él los dividió en 3 grupos. Ectomorfo, que es el cuerpo delgado por naturaleza. El mesomorfo, que está en el medio, que es el cuerpo atlético, y el endomorfo, que es el cuerpo con tendencia a acumular grasa o al sobrepeso. Ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Así es. Bueno, y para saber qué tipo de cuerpo somos, hay varios métodos para conocer nuestro biotipo o nuestro tipo de cuerpo. Hay unas maneras como más objetivas, pero esas pues sí las tiene que hacer un profesional capacitado, para poderte tomar ciertas mediciones, pliegues, circunferencias, longitudes de huesos, etcétera. Y mediante ciertas fórmulas, ecuaciones, también ya hay programas en computadora que te permiten hacer todos estos cálculos y te arroja el tipo de biotipo que eres. Ya te va a decir si tú eres mayormente ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Hay combinación también de biotipos, o sea, una sola persona puede tener
uno o más biotipos, tendencias, okay. Exactamente, pero siempre va a haber uno que va a prevalecer. Ajá. Hay otras personas que tienen un biotipo bien establecido, único, okay. y se les llama balanceados. Por ejemplo, un ectomorfo balanceado es que es flaquito y no tiene tendencia ni a engordar ni a nada, ni a ganar más muscular, nada. Okay. Es el son los balanceados. Ajá. Nosotros de una manera así como que, bueno, más bien, o sea, nosotros me refiero a las personas que nos están escuchando, más bien pueden identificar su tipo de cuerpo de alguna manera así muy sencilla, que es observándose. Que si bien pues va a ser un poco, más bien un mucho subjetivo, Ajá. pero pues nos va a dar como una idea, ¿no? De más o menos en qué biotipo podemos encajar. Okay. Ya decíamos que el ectomorfo pues va a ser el flaquito, Ajá. el mesomorfo, y el atlético, que no tiene tendencia a engordar, ¿no? Porque no tiene tendencia que a engordar. nos cuidamos, porque el que si no tiene tendencia a engordar, sí, es muy difícil, pues. Más adelante voy a platicar las características de cada uno. Y el mesomorfo, decíamos, es el atlético, y el endomorfo, el que tiene tendencia a subir de peso al más mínimo descuido. ¿Ok? Nuestro biotipo se puede también modificar, decíamos, pues. Ya se descubrió eso porque al inicio se decía que el biotipo, o sea, el tipo de cuerpo no se podía modificar. Tú nacías así y así te quedabas. Pero después se vio que el entrenamiento y la alimentación pueden hacer modificaciones de ese tipo de cuerpo. O sea, y también a la composición pues corporal. Entonces, y qué interesante saber en este punto, ¿no? Sí. Nada de que así nací, así y así me voy a quedar, no. Como dices, esa es una buena noticia. Una buena noticia. Claro, requiere de un entrenamiento, sí. de un plan de alimentación, claro, para poder lograrlo. Y adecuados pues al tipo de cuerpo que se tenga, porque para cada uno van a ser diferentes las recomendaciones. Entonces, por eso es importante conocer nuestro biotipo. Okay. Si quieres, platicamos de las características de cada uno de ellos. Me parece muy bien, empezando con el ectomorfo. Sí, el ectomorfo es el tipo de cuerpo que siempre es delgado, con músculos delgados, músculos largos. Suele estar por debajo de su peso considerado normal. Le es difícil subir de peso y de ganar masa muscular. Ese es el cuerpo ectomorfo, ¿no? Que aquí entran pues hombres y mujeres, pero digo ectomorfo porque pues no es correcto decir ectomorfa. Entonces es un cuerpo ectomorfo, ¿sí? Si alguien de los que nos están escuchando ya se identificó como ectomorfo, y quiere mejorar su composición corporal, o sea, verse un poquito más atlético, pues lo que tendría que hacer son las siguientes recomendaciones que voy a dar. Son recomendaciones, sí, generales. Claro que en consulta ya se van a hacer específicas, pero ahorita serían recomendaciones generales. Por ejemplo, en entrenamiento, este tipo de cuerpo, los ectomorfos, los delgaditos, deben entrenar con pesas. Sí, con pesas, grandes cargas, o sea, manejar sí, entrenamientos pesados se le llaman, o sea, con grandes cargas, manejar pesos pesados, hacer pocas repeticiones, aproximadamente entre 8 y 10 repeticiones, descansar entre 1 y 2 minutos entre cada serie, para poder crear como ese ambiente anabólico, pues, y que esa persona no tenga tanto desgaste, como es un ejercicio aeróbico o cardiovascular, donde andas en el gimnasio y si tú quieres quemar grasa, como dicen comúnmente, andas súper veloz, ¿no? En tus repeticiones y los descansos son cortos. Aquí es al revés, mucho descanso, entre 1 y 2 minutos, fíjate, entre cada serie. Y pausados y con más carga. Con más carga, o sea, son entrenamientos pesados. Eso para todas aquellas personas que luego aquí en el programa me dicen recomendaciones para los flaquitos. Bueno, ahí les van esas recomendaciones de cómo ganar mayor peso. Ganar peso a expensas de masa muscular, exacto. Deben de enfocarse en músculos grandes, por ejemplo, pecho, espalda, cuádriceps, que es el músculo que se ubica en la parte superior del muslo, el bíceps femoral, que es la parte de atrás del muslo. No quiero decir que no entren en los otros músculos, como bíceps, tríceps, sino que se enfoquen mayormente en los músculos grandes, que es lo que les va a permitir subir de peso rápidamente, pues a expensas de músculo. Perfecto. Esa sería una buena recomendación. También ellos no es recomendable que hagan ejercicio cardiovascular más que para calentar. Unos 10 minutos de calentamiento y ya. El cardiovascular en ellos no es necesario porque tienen muy poca grasa. ¿Sí? El plan de alimentación en el ectomorfo, en el flaquito, es hipercalórico, es decir, tiene muchas calorías que consumir esta persona para no desaparecer, como dicen. Les da hambre, casi tienen hambre todo el día. De hecho, también sus comidas se sugiere
dividirlas en varias tomas al día, también para completar y cubrir pues ese requerimiento de calorías, porque es muy grande la cantidad de calorías que requieren estas personas. Y a veces dicen, qué fácil subir peso, ¿no? No, También, de hecho es más difícil subir peso que adelgazar. Entonces, no es nada fácil. Para muy quienes difícil. nos están escuchando y son delgados, van a darnos la razón, sí, ¿no? De que a lo mejor lo han intentado y no es tan sencillo. Nos tenemos que ir a la última pausa, Belén, pero seguimos platicando. Muy interesante estas recomendaciones para nuestros biotipos y para mejorar esa composición corporal. Quédate aquí en línea y volvemos. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Bueno, pues estamos aquí de regreso en tu programa en línea, el día de hoy platicando acerca de esos biotipos y lo que nos distingue, esa composición corporal, lo cual nos hace muy diferentes, y por eso las recomendaciones también deben de ir encaminadas en particular a cada persona con las características que nos estemos identificando. Entonces, estamos con Belén Navarro, ella es licenciada en nutrición, es especialista en temas de deporte. Estamos platicando acerca de los 3 biotipos generales que se pueden establecer. Nos quedamos con los flaquitos, también llamados cuerpos ectomorfos. Y por último, ¿alguna recomendación que se nos haya escapado para ellos? De los ectomorfos, lo último sería, ya hablamos del entrenamiento, que deben ser pocas series, 8 a 10, descansos largos entre 1 a 2 minutos, músculos grandes, y el plan de alimentación debe ser muy rico, muy alto en carbohidratos y en carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Que es la principal fuente de energía, ¿no? Los carbohidratos los vamos a encontrar en alimentos como la tortilla, el pan, la pasta, la papa, ¿no? Entonces, este tipo de cuerpo debe de consumir bastantes carbohidratos, un porcentaje muy alto de carbohidratos. Debe también de dormir lo suficiente en tiempo y en calidad, porque el sueño es lo que le va a permitir a este tipo de cuerpo aumentar su masa muscular. De lo contrario, aunque coma bien, entrene bien, pero si el descanso no está adecuado, va a haber muy pocos cambios. Sí, y que uno se vaya identificando, porque ahorita como que me llegan ahí pedritos, ay, que necesito comer mucho, yo, ay, sí, me da hambre cada hora, y a veces quiero que, o sea, por eso es la importancia de individualizar, ¿no? Sí. Un paciente a veces me dice que no me da hambre, pues hay que respetar también eso, la sabiduría del cuerpo. Y de decir, ok, colación no es necesaria, pues no centrarnos en que forzosamente tienen que ser las 5 comidas. Exactamente, cada uno tenemos necesidades diferentes, ¿no? Ya lo estamos viendo. Así bueno, hablemos ahora del mesomorfo. El mesomorfo es como el de en medio, es el tipo de cuerpo que es naturalmente atlético. Tienen las mujeres forma de reloj de arena y los hombres la clásica como V. Entonces su cuerpo, la espalda ancha y la cintura pequeña, ¿no? Ese es como la forma corporal de los mesomorfos o de los atléticos. Sí pueden engordar si se destrampan, o sea, obviamente se descuidan, pero se definen rápidamente, o sea, otra vez vuelven a su natural rápidamente. En cuanto se cuidan poquito, retoman esa buena cantidad de masa muscular y poca grasa, que es como su característica en este tipo de cuerpo, ¿no? Las recomendaciones para ellos serían un entrenamiento también de pesas, o sea, las pesas van a estar presentes en los 3 tipos de cuerpo. Nada más la diferencia es las cargas, las repeticiones, los descansos. Para los mesomorfos, decíamos, el entrenamiento de pesas va a ser de 10 a 12 repeticiones, descansos de 45 minutos aproximadamente entre serie y serie. Segundos, ¿no? Segundos, perdón. Ahí cuántas horas se van a aventar, ¿verdad? De 45 segundos, perdón, entre serie y serie. Deben hacer cardio, ellos sí deben hacer cardio, no tanto como lo haría un endomorfo que tiende a engordar, ni tampoco tan poquito como el ectomorfo, que es el flaquito por naturaleza. ¿Cuánto tiempo en promedio? Un promedio de 30 a 40 minutos vendría bien un cardio para este tipo de cuerpos. Y debe ser también un cardio variar el tipo, eso es también importante. La alimentación en los mesomorfos, hay que cuidar que los carbohidratos sean en un porcentaje moderado, o sea, ni muy bajo
ni muy alto como en los ectomorfos se ocupa dar mucho carbohidrato, muchas calorías. Aquí en los mesomorfos es un carbohidrato moderado. Se debe de tener también un adecuado aporte de proteínas y de grasa, más o menos un 40% de carbohidrato, 30% de proteínas y un 30% de grasa. Esos serían como los porcentajes, te digo, generales, ¿no? Que ya en consulta se tendrían que ser específicos. Los mesomorfos decía pues que si se sacrifican poquito, o sea, cuidándose un poquito más que los demás, ellos ven resultados, o sea, fabulosos, ¿no? O sea, porque aparte se definen súper, ya traen esa masa muscular, como quien dice, ya desde que nacieron así están. Entonces ellos con un poquito de ejercicio, poquito cuidando su dieta, se ven muy bien, lucen, o sea, súper atléticos. Es como el cuerpo que muchos quisiéramos tener, ¿verdad? Es como el deseado. Es el privilegiado que le decimos. Pero no por eso vamos a menospreciar a todos los demás. Simplemente claro conocernos y explotar lo mejor. Sí, así hacer, es. ¿No? De cada uno. Justamente, Ruth. Y pasemos al último tipo de cuerpo, que es el endomorfo. El endomorfo es la persona que tiene cierta tendencia al sobrepeso, ya decía. Suele decir frases como que hasta el agua me engorda, ¿no? Hay pacientes que llegan diciendo, es que no sé por qué peso tanto, si siento que hasta el agua me engorda, el aire me engorda. Presentan altos porcentajes de grasa corporal, los endomorfos, una facilidad muy alta para acumular grasa, y les cuesta mucho trabajo disminuir la grasa de su cintura, que es otra característica, y tienen que hacer obviamente un esfuerzo mayor para poder disminuir la grasa corporal y tener un biotipo mejor, o sea, o verse mejor o lograr el cuerpo que ellos quieren. Sí, acercarse más a lo mejor a los estándares. O a moverse a otro biotipo, es decir, si tú estás en un biotipo endomorfo, que es el que tiene tendencia al sobrepeso, y te quieres mover a un mesomorfo, que es como uno más atlético, se puede, obviamente, pero sí tiene que hacer mucho esfuerzo el endomorfo, más disciplina y mucho esfuerzo para poder moverse. Las recomendaciones en este tipo de cuerpo serían igual entrenamiento de pesas, ya lo dije, los tres van a entrenar pesas. Fíjate qué importante es aclarar este mito, ¿no? Porque si quieres bajar de peso, las puro pesas cardio, no. Y puro cardio, ¿verdad? Esa es una indicación ya pasada de moda, más bien no actualizada, es obsoleta. Ya se ha visto que no es así, que para mejorar la composición corporal, no solamente, y hablando pues de pérdida de grasa, no solamente te debes enfocar en hacer cardio, sino también combinarlo con los ejercicios de fuerza, como son las pesas. A diferencia entonces las pesas aquí, ¿cómo se sugiere? El entrenamiento de pesas sería con cargas, o sea, con peso ligero, para que puedan hacer de 12 hasta 20 repeticiones. O sea, ellos hacen muchas repeticiones, necesitan hacer descansos muy cortitos, máximo 30 segundos. Fíjate, 30 segundos. Sí, a diferencia del ectomorfo, del delgadito por naturaleza, que ocupa descansar entre 1 y 2 minutos. Y con más peso. Y con más peso. En cambio, el endomorfo, el tendencia a engordar, él solo 30 segundos de descanso como máximo. O sea, va a andar en joda en el gimnasio, ¿no? Ese es el que se sube al escalador y las pesas y el otro aparato, y vámonos al siguiente, o sea, es Oye, y los flaquitos, pues está justificado que sean los que se están viendo al espejo, descansando, pongo una música, pongo otra canción, en ellos sí. Bueno, en los endomorfos el cardio tiene que ser todos los días, y más o menos entre 30 y 45 minutos también, un cardio intenso y también variado, como lo dije en los mesomorfos, pero sí debe ser todos los días, Perfecto. ¿Y en cuanto a la alimentación? El plan de alimentación debe ser muy cuidado en carbohidratos, de hecho tendría que ser bajo en carbohidratos. Entonces las calorías mayormente se van a cubrir en forma de proteínas, que las proteínas las vamos a encontrar en carne, res, cerdo, pollo, pescado, queso, huevo. De alto valor, ¿verdad? De alto valor biológico, que también están las proteínas vegetales, pero las proteínas vegetales, como es el frijol, la lenteja, nos van a aumentar los carbohidratos. Entonces no se puede introducir en ese plan de alimentación tanta proteína vegetal como los frijoles, porque te van a elevar el porcentaje de carbohidratos y se tiene que cuidar en este tipo de cuerpos. La grasa también debe ser un alto porcentaje, alrededor de un 30%. Grasa principalmente saludable, que es la grasa que encontramos en el aguacate, en las semillas como nueces, almendras, cacahuates, el aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Esas serían las recomendaciones generales para el endomorfo.
estos cuerpos tienen la ventaja que sí pueden aumentar masa muscular fácilmente. Okay. Sí, bueno, fácilmente entre comillas, ¿verdad? Claro que esforzándose, pero sí lo pueden lograr. Así es. Y también la fuerza muscular la adquieren muy rápidamente, cosa que en el tipo de cuerpo ectomorfo, o sea, los flaquitos, a ellos sí les es muy, muy difícil. Entonces cada uno pues tiene sus ventajas si lo queremos ver así, ¿no? Sí. Pero como tú lo dijiste, siempre respetando y aceptando nuestro tipo de cuerpo. Y conocerlo, sí, para poder hacer las mejoras que se requieren o que yo quiera, ¿no? A lo mejor yo estoy bien de salud, pero quiero verme mejor. Ya sería ahí la apariencia la que entraría, ¿no? Pero siempre, claro, va a predominar la salud, que estés en un estado saludable, sea el biotipo que tengas. Claro, y estar muy conscientes que el ejercicio pues es parte fundamental de pues para lograrlo, ¿no? Sí. Entonces no dejar de lado la combinación maravillosa que es alimentación y ejercicio. Belén, casi se nos termina el tiempo, pero ¿dónde te podemos localizar? Tú estás aquí en la ciudad de Guadalajara, también pues das consultas muy enfocadas también a deporte. Sí, también. Mira, antes de dar mis datos quisiera dejarles claro pues a los radioescuchas que modificar la composición corporal es un proceso muy lento, pero rendirnos no lo va a hacer pues más rápido. Entonces no hay que desesperarnos, sino que hay que estar trabajando para lograr nuestro objetivo, ¿no? Pequeños pasos te van a llevar ese resultado. Ándale, así es. Bueno, mis datos, mi teléfono de contacto celular el 3314 21 56 51. Me dedico a la consulta privada y estoy allá cerca de Periférico Sur. Y para quien desee alguna evaluación de este tipo, con mucho gusto. Perfecto, mira, para que todos los que viven por allá, por esa zona, que a veces no se pueden acercar acá al centro, nuevamente tu teléfono, Belén. Sí, el 3314 21 56 51. Entonces directamente te pueden llamar para... Sí, un WhatsApp, llamada, lo que se les haga más cómodo. Perfecto, pues casi se nos termina el tiempo, no sin antes agradecerles a todos los que estuvieron sintonizando este programa y compartiendo como siempre la información. Gracias a ti, Belén, por venir, me da mucho gusto. Ya nos conocíamos por teléfono, por mensaje, pero ahora en persona tenerte aquí, de verdad me da mucho gusto. Gracias, Karen Escamilla, que estuvo en producción, Antonio Origel en los controles. Yo soy Ruth León, nos escuchamos la siguiente y nuevamente gracias por este programa. Gracias.